Despierta, cariñito, despierta tú también, varón. Mueve la cintura con el corazón. Soy Ilich Romero Aterihuana, el que te prohibió mamá, papá. Consúmase bajo su propio riesgo. Y esta vez, desde el estudio 53 de nuestro amigo Edison Miño, nos estamos hablando otra vez. El Ananay de la historia. Estudio 53, adelante. Pues hay que recordarles que este día es muy especial, tanto en la historia del mundo como en la del Ecuador. El 16 de abril fue el último día en que Estados Unidos sacó el último helicóptero de combate desde Vietnam, derrotado, luego de firmar un acuerdo con el ejército de Vietnam del Norte. Y 16 de abril, son 9 años del terremoto, de ese terrible terremoto, justo a estas horas, un poquito más tarde, el terremoto que afectó las provincias de Manabí y Esmeraldas y que realmente cambió la historia tanto de la provincia de Manabí como de la política, porque por la reconstrucción de Manabí, destruida por el terremoto, hay presos, hay juicios y se han resuelto los resultados electorales de las últimas elecciones. Vaya la redundancia. Hoy hablamos de la guerra comercial. Muchos les van a decir, ¿Ecuador con quién estuvo en guerra comercial? Más de un caso hubo. Aunque Sí, ustedes sí, no lo crean, sí, más sí. de uno hubo. Pero vamos a hablar en particular de la guerra sino-estadounidense, o para bonito, sino-americana. O sea, China versus Estados Unidos. ¿Y qué está pasando? Esto nos trae la historia de otrora presidente de 31 de los Estados Unidos. Perdón, discúlpenme, estoy dando pendejadas. El presidente 27 y 28, el presidente William Howard Taft y el presidente Woodrow Wilson. Recordemos que Taft, republicano, empezó con una serie de aranceles empujando al país al ostracismo. O sea, más o menos lo que está haciendo Donald Trump, ¿o tú qué crees? Sí, mira, la idea de hacer el programa era, pues, una vez que ya te conocemos los resultados electorales, más allá de las impugnaciones que se hagan, el Ecuador, como leía alguien que decía, es un país de resultados ya concretos. Haya o no haya denuncia, ya está el resultado, se está consolidando ya la presencia de Noboa como presidente, pero esto también nos pone precisamente justo, ya no queríamos berrear más en el tema, sino más bien hablar de las consecuencias que pueden tener con el Ecuador, porque ya la tuvieron, y eso lo vamos a recordar ahora, la guerra comercial chino-estadounidense. La consecuencia de esta guerra, para los que se ubiquen un poco, la guerra que hubo allá en el siglo pasado, más o menos hace 100 años, Casi 100 años. sí, sí, el que fue el gran crash financiero, donde Calvin Goodlight, muy poco conocido, él ya venía arrastrando una serie de problemas y republicano también, logró poner una serie de aranceles y él cosechó el Viernes Negro, el original Viernes Negro de la historia moderna, al menos, que cuando cayeron las bolsas de valores, algo que pasó la semana pasada, no sé si vistes, mi querido Edison, que todo el tablero, las siete magníficas en rojo, en pocas palabras, Estados Unidos perdió 2.7 billones de dólares, lo que significa 120 años de presupuesto del Ecuador. Claro, claro. Y lo Sin perdieron en embargo, un día. el problema de Estados Unidos es que, recuerda que estábamos saliendo en 1924, termina la Primera Guerra Mundial, pero para 1929 Estados Unidos no está trabajando en adueñarse del mundo, como sí lo hace luego de la Segunda Guerra Mundial. Aprendieron esa lección. Más bien se encerraron, justo con lo que tú comentas, se encerraron creyendo que eran autosuficientes para consumir lo que podían producir y venderle al mundo al precio que les daba la gana. Entonces, y sí, luego de este crack del 29, comienza una generación de industria de los Estados Unidos que le vuelve la potencia económica poderosa del mundo, que domina
la Segunda Guerra Mundial, económicamente digo, y luego el control del comercio del mundo en los años 50 y 60, hasta que les llegan nuevas crisis. Pero esta que queremos analizar es porque lamentablemente la historia se repite. Y entonces las consecuencias, a diferencia de hoy, en 1929, el Ecuador vivía un buen momento, un mal momento en la parte política. Teníamos de dictador a Isidro Ayora, el médico, pero muy ordenado. Él pone orden en las finanzas. Y cuando nos coge esta crisis de Estados Unidos, llama a la misión Kemmerer, que era una misión de estadounidenses, especialistas en la administración pública, que es contratada por Colombia, por Venezuela, por Perú y por Ecuador, y crean y fundan justo en ese año, en el 29, fundan la Contraloría, la Superintendencia de Bancos, la de Compañías, el Banco Central, la Dirección de Aduanas. Y entonces se pone orden a las finanzas y empieza a recuperar el Estado, pauperizado, empieza a recuperar el dinero de impuestos. Porque además en ese momento el Ecuador vivía la época del gran cacao. Había mucha riqueza en pocas manos y mucho trabajo, pero para casi esclavos, en todas las fincas, haciendas, todavía heredadas de la independencia, que venían a trabajar en la siembra del cacao. Y claro, la calidad del cacao, hasta ahora, el mejor del mundo es el ecuatoriano. Y aquí tenemos un buen anécdota que me acabas de hacer caer en cuenta. No habías consolidado eso. Seguimos siendo un país agropecuario. Exacto, agroexportador. Agroexportador, porque ni siquiera pecuario. Ni Exportamos. siquiera pecuario, no, solo sembramos lo que quiere el mundo, exacto. Sembramos lo que quiere el mundo. Alguien me dijo, un europeo me dijo, ustedes son de primaria economía que, por ejemplo, nos han vendido a lo largo de estos años, de estas décadas, los postres. Ustedes nos han mandado los postres, el cacao y el banano. De eso han vivido. Banano, y las entradas, camarones, brócoli y ensalada. Claro, claro, pero las riquezas de las familias, de los ricos herederos ecuatorianos, salen del cacao, del arroz, del banano y luego del petróleo. Pero aquí viene la cuestión, los paralelismos. La financiera mundial, bueno, recordemos, el siglo, el equivalente, hace 100 años, casi, 90 el 29 fue el gran crash, ¿verdad? Claro, son del 29. O sea, estamos a escasos 96 años. 96 años, a escasos 4 años. Pero esta vez hay de nuevo un presidente republicano en la Casa Blanca. Él acaba de activar, pero aquí las cosas pasan distinto. Antes se comunicaban por telegramas y ahora tenemos una tecnología online que, un saludo a nuestros amigos de Los Ángeles, que el otro día me llamaron la atención porque no les saludo. Para ellos son las 4 de la tarde. No, perdón. Hollywood, en Hollywood. California, en Los Ángeles y en San Francisco. Un gran saludo para ustedes. Pero aquí viene la cuestión. Ahora lo que vemos, seamos honestos, cuando el siglo pasado estrenaba una película en Hollywood, pasaba por lo menos 6 meses para que venga acá. Y hablemos así es, un año. O un año, por lo sí, menos. Sí, en el colegio recuerdo que teníamos muy buenos profesores que estaban ellos enterados del tema del cine, de la música y de todo. Era un año, inclusive las producciones mexicanas, El Chavo del Ocho, las películas de Cantinflas, era un año. Al año se regresaban a ver al mercado de Sudamérica. Por ejemplo, si no quieres ver, imagínate, pregúntale a tus padres ¿en qué año salió Mazinger? Te van a decir en los 80s, pero Mazinger es el primer robot, no es el primero, pero es considerado el primer género mecha y por lo tanto tienes algo que tiene más de 50 años. O sea, Mazinger es más viejo que yo. Hubo un anterior que se llamaba El Hombre de Acero. Iron Man, era 56. Un dibujo animado que era un robot manejado por un jovencito, por un adolescente. Claro, pero sí. Ahora yo veo en las redes y realmente nos llamaba la atención y nos asombraba ver en blanco y negro todavía. La televisión a color nos llegaba aquí y claro, muy pocas familias tenían en los sectores populares televisor y era una cita del barrio o una cita a la familia para ir a ver la programación
ahora le veo esos dibujos animados, qué burdos, qué ridículo, qué trabajo más simple, pero nos Súper encantaba. sencillo. Nos encantaba, nos encantaba. Vamos, los Looney Tunes, o sea, Bugs Bunny, cae de nuevo, viejo, eran Claro, dibujados a mano. eran simples, claro, muy sencillos. Era un gran trabajo, o sea, no es denigrar a los dibujantes, a los A los productores, creadores actuales, porque ¿no? además recuerda que se hacía un dibujo por segundo, es decir, No, cada movimiento hacían 3000 dibujos para un segundo. pero lo que hacían era en un segundo se movía, es decir, casi era muy exacto, había que pasar muchos dibujos para que se mueva. Y no sé si alguna vez jugaron, quienes nos están viendo, a dibujar en la libreta que uno llevaba a la escuela. Cuando no sabíamos dibujar, poníamos puntitos, florcitas, algo parecido a una mosca, y le movías, y era exactamente ese era el movimiento. Ahí El mismo encontrabas el concepto. movimiento. Ahora, volviendo al tema, tratando de ahora lo que queremos decirte, la interconexión es tanto que más de una vez hemos visto películas antes que se estrenen. Es más, muchas veces se estrena primero en Latinoamérica antes que en Estados Unidos, aunque ustedes no lo crean. Pero este es el detalle. Dicen que cuando Estados Unidos estornuda, el mundo tiene pulmonía. En este caso, no están así. Les voy a dar un ejemplo. Estados Unidos le puso un arancel a China. Empezaron con un 25% acusándolos del fentanilo. Y ya luego hablaremos de eso en otra ocasión. Luego, con el de gran debut, que también nos pusieron a nosotros un 10% adicional, como a Petro, como a Colombia, como a Perú, como a todo, casi a todo el mundo. Argentina, de Milei inclusive. A Argentina de Milei, ¿ya? ¿Qué hizo China? A China le pusieron más. No, es que si ustedes toman medidas de represalia, los castigaremos. Es más, tengan 120% de aranceles. China dijo 120 de aranceles a los productos estadounidenses, especialmente al agro. Aunque ustedes no lo crean, para esos filósofos ¿cómo es que les decías tú? Esos que se creen que solo ven una partita de la noticia. Yo les digo cristianos, pero yo le digo a los Testigos de cristianos, Jehová. les digo cristianos porque cogen un pedacito de la Santa Biblia Exacto, y con eso exacto. quieren construyen su iglesia. Pero además con eso solucionan todo. O sea, si tú les cuestionas, todo termina siendo una solución divina. O sea, nos va mal, por algo nos pondrá la prueba Dios. Nos va bien, por algo nos está premiando Dios. Nos va a ir por algo. Ya, o sea, Todo ¿cómo es, discuto? Ya ganaste, ya ganaste. es más, hay una secta religiosa que pelea que el domingo no es el día sacro. Pero en fin, es harina de lo costal. Pero aquí vamos. China, el vicepresidente chino, que se me escapa el nombre, dijo de esta manera, cuando una periodista, pero es que Estados Unidos es el 15% de su mercado, no nos importa. Acabamos de poner aranceles por 145%, tal cual ustedes nos hicieron a nosotros. Y acabamos de prohibir. Pero es que, verán, nosotros tenemos 5000 años de historia. Ujú. Estuvimos antes que Estados Unidos y seguramente estaremos después que Estados Unidos. Enfrentarte a la segunda economía del mundo y uno de los ejércitos más poderosos no es cosa fácil. Estados Unidos, de sus 9 portaaviones, solo 2 están en funcionamiento. Los otros 7 están en muelle, en dique seco, aunque usted no lo crea. Y esto no es información confidencial. La pueden encontrar en cualquier página web. Así de sencillo, ¿ya? Entonces, lo que estamos hablando de esta guerra comercial, si nuestro presidente se pone las pilas, y Chiquito Bebé se pone las pilas, y primero se justifica que porque expulsó a 9 ciudadanos rusos, y no nos mete de nuevo en una guerra con Rusia, es la oportunidad para cubrir Ujú. el bache con nuestra producción. Que no verás, China no les interesa comprarnos tecnología, no producimos, No hacemos, no, 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 nosotros no. ¿verdad? Pero sí producimos agro, y podemos, miren, por estar peleando durante 8 años peleando, diciendo que la culpa es de Correa, que ahora sale Correa 3.0,
diciendo 8 años, perdimos el puerto de Chancán. Verán, el Así puerto de es, Chancán, el más grande de Perú y de Sudamérica, así iba a es. ser originalmente construido en Manta. Sí, Manta. Sí, sí, sí. Te iba a decir que justo en el programa que hicimos sobre promesas incumplidas de los políticos, cuando hicimos ese programa anteriormente, no se nos olvidó citar el tan mentado discurso de la Manta Manaos. Ese discurso en Manabí y en Pichincha también los candidatos ganaban las elecciones de diputados porque ofrecían construir la autopista, el corredor Manta Manaos, que implicaba hacer una carretera que vaya desde Manta hasta la Nuevo Amazonía, Rocafuerte, a Nuevo Rocafuerte concretamente. a Nuevo Rocafuerte, la Amazonía, y de allí tomar las partes navegables ya de los ríos nuestros, que son afluentes, el Napo, son El Napo. afluentes del río Amazonas, y con un acuerdo con el Perú, permitir que pase el comercio y por el Amazonas al Atlántico, es decir, a ganar para no pagarle al canal de Panamá. Esa era la gran problema. Pero todo el mundo, nunca hicimos nada, nunca se puso, pero ni una foto. O sea, jamás se hizo En la el, Andina Simón el Bolívar hay un lindo ejemplo en un cuadro repujado hermoso de ese eje. Pero no estamos hablando para hablar de ello. Pero vamos a este punto, y esta es la parte interesante. Lo perdimos por pelearnos entre nosotros y por yo les digo los 300, las familias más pudientes de un lugar, que porque la familia Miño ganó, tiene el know-how para hacer esto y tiene los contactos, nosotros los Romero nos ponemos a pelear con ellos y le claro. bloqueamos el proyecto. O sea, lo que decíamos cuando hablábamos de las constituciones del Ecuador, la historia se repite. Los pequeños cacicazgos peleándose para que el otro no salga mejor. Sí, yo recuerdo que en este debate, por ejemplo, no se avanzaba en el diseño de la carretera, de la superautopista, porque la guerra era pues, de Guayaquil, porque Guayaquil en cambio ofrecía la superautopista que hasta ahora se ofrece. Hasta ahora he visto a babosos candidatos asambleístas de Guayas y de Pichincha ofrecer la superautopista de 4 carriles, de 6 carriles, Quito-Guayaquil. La idea era Carriles, hacer la Quito-Guayaquil. Entonces, si te ibas a hasta gastar en la, Correa también la dijo. sí, sí, en la Manta Manaos ya no era necesario el eje Guayaquil-Quito, Quito. porque el eje Guayaquil-Quito no es comercial. Es decir, nuestros productos se mueven fácilmente por las carreteras que tenemos, aunque sea la LOAC Santo Domingo de la que hemos hablado Ya tanto hemos aquí. hablado. Claro, pero entonces no servía de mucho, pero en cambio el eje Manta-Manaos, Manta-Nuevo Rocafuerte, era ideal, pero era todo a ver, le damos a Manabí una inversión centralista, que Quito y Guayaquil quieren, Guayaquil con poder económico, Quito con poder político, lo que tú dices, no, lo mejor es bloquearnos todos, a la final, todos pobres, el país pobre, pero por lo Pero yo menos mi estoy bien, familia, yo mi estoy bien, familia tiene el billete, tengo el estatus. Cuando le claro. dije a una amiga el día domingo, cuando le confesé, no le confesé, le comuniqué que según los grandes, ¿cómo es? Los estudios sociológicos y socioeconómicos del planeta sitúan que para que tú en Ecuador seas considerado clase media, ella pensó, ay, $3,000 al mes. No sé, $3,000 al mes, pero al año, media baja, tienes que ganar $50,000. Y si llegas a ganar $300,000 al año, se te considera media alta. Pero esos son, fúrica porque le dije eso. O sea, la técnica no pide permiso. Si te gusta Claro, o no te gusta, por ejemplo, cuando dices, que tienes plata, no, querido, yo debo demasiado y mi patrimonio llegará a los $3,000, siendo generoso. Pero, claro, y ahí viene el problema. Cuando tenemos estos líos como la guerra comercial, Estados Unidos, China, en donde esta vez muchos países, salvo Europa, ni siquiera toda Europa, Ursula von der Leyen está, pegue, patrón, pegue. Pero muchos países están diciendo, Brasil dijo, Colombia dijo, México con todo su poder y todo, son las economías más grandes de Latinoamérica, dijeron, señores, no. Y México llegó hoy, ese es daño colateral. México esta semana expulsó a Boeing
de Estados Unidos y habló con Airbus para que tomen el lugar de Boeing en Estados Unidos. Eso le está representando a los Estados Unidos una pérdida de 57,000 millones de dólares. Claro, claro. Mira, recordemos lo que pasó en el 29. Cuando se desploma la economía de Estados Unidos, Europa está consolidando ya el dominio después de la Primera Guerra Mundial, se reparte en Alemania y permiten que los alemanes se concentren y desarrollen una capacidad de industrialización, de industria metalúrgica fundamentalmente, y no se dan cuenta los europeos, pero ganan muchísimo dinero. Europa en los años 30, justo después, como ya no había competencia de Estados Unidos y Rusia y China, los comunistas eran muy pobres, eran agrícolas, entonces se quedó Europa, se quedó sola produciendo y vendiendo cosas. A nosotros nos fue bien, porque caída la industria de Estados Unidos, la crisis de Estados Unidos, el banano, el cacao y el arroz que podíamos vender desde aquí. No te olvides, el café también se vendía de Ecuador. Y el café nos fue muy bien, pero mira que es es una casualidad, es una consecuencia que nos haya ido bien. Isidro Ayora oportunamente pone controles y el Estado empieza por fin a cobrar impuestos como debía ser regulado. Pero los mismos nos pasa en la colonia. Cuando nosotros producíamos lana aquí con esclavos indígenas, tanto en los telares como en los obrajes, lo que se hacía era para el colonizador, para el encomendero, para el dueño de la fábrica, en Atuntaqui, en Salcedo, lo que se hacía era sacar lana de los borregos que nos trajeron los españoles en la colonia y mandar la lana, porque ni siquiera elaborábamos como tela, y la lana se iba a Europa para hacer tejidos. ¿Dónde se desmorona el poder de España teniendo a esta cantidad de manos de esclavas generando lana? Cuando en Inglaterra comienza a crearse la época, la industrialización, la revolución, la era cuando empieza a utilizarse el vapor como energía para industrias, y cuando ese vapor como energía para trenes, para fábricas, empiezan a hacer hilo. Cuando hacen hilo sintético, no nos necesitaban y se desploma el imperio español porque no tenía de qué más vender. No era agrícola, no era nada, ahí se desploma. Regresamos a ver y dijimos, es hora de largarnos, y se desploma España. Le puede pasar a Estados Unidos porque se desplomó económicamente Estados Unidos y Europa tomó el poder. Pero ¿a dónde fue ese poderío económico? Recuerden, para 1929 ya el señor del bigotito, el chiquito del bigotito, ya ha sobrevivido a la Primera Guerra Mundial, ya ha vendido varios cuadros y ya ha escrito Mi lucha. Cuadros. Ah, sí, ya escribió, ya vendía, ya en esa época, el 29, ya, pero de ahí abandonó, porque de ahí ya escribió Mi lucha y se dedicó a la política, y ahí dejó de ser pintor. Entonces, y ya asomó. ¿Y con qué discurso asoma? A hacer grande Alemania. Ah, ya. Y no se dieron cuenta que lo que él decía, empiezan a crear una industria con el Kaiser todavía, no cambiaban el Tercer Reich, no creaban la Tercera República. Estaban en el Segundo Reich. Exacto. Entonces lo que hacía el Kaiser es industrializar siguiendo las normas que había propuesto pero ¿cuál es el discurso? Es un discurso hegemónico de una superioridad alemana. Pero, miren, fuimos a la Primera Guerra Mundial, nos derrotaron por errores y todo esto, pero nos destrozaron. Yo voy a unificarles. Pero sucede que Alemania genera una industria que en tan poco tiempo, en menos de una década, crea un ejército armado. Acuérdate que los primeros tanques de guerra son alemanes, las armas, las metralletas. Los primeros tanques de guerra históricamente fueron británicos y eran un mamotreto. Bueno, también los franceses hicieron sus intentos, alemanes también hicieron sus intentos. Me refiero a guerra de tanques, porque la Segunda Guerra Mundial ya fue una guerra de tanques. Claro, o sea, tiene razón, tiene razón. Y en Alemania y la comunicación fue brutal. Alemania arrasó con los tanques, ¿no? Todo lo que se tomó con tanques arrasó. Claro, y Francia se apoyó en la línea Maginot. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Muralla, ¿no? Porque estas son las consecuencias de poner aranceles, de encerrarse. Sí, en realidad que Estados Unidos comenzó a desarrollar una gran industria que luego será
producto de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Pero, Porque en cambio, discúlpame un cachito, pero el gran desarrollo de la industria de Estados Unidos es por ese capital que odia precisamente Donald J. Trump. Porque Nikola Tesla era croata, era claro, croata. claro. Al sitio, uno de mis ídolos, y podemos seguir así, Sir Isaac Newton y todos, tanta gente que colaboró. El tren de Estados Unidos, el Intercontinental, discúlpame, fue hecho por chinos. Claro, claro. Y podemos seguir así, pero por Y favor. recuerda que el primer canal de Panamá lo hicieron los franceses, ¿no? Empezaron los franceses. Y Sí, concretamente. sí, porque ahora te iba a contar la anécdota porque Galo Plaza Lazo contaba, yo le pude entrevistar algún rato, ya muy anciano, cuando mediaba en la guerra política entre Roldós y su tío político, Asad Bucarán, fue al Congreso con una comisión que estaba Juan Isaac Lobato, estaba Benjamín Carrión, Galo Plaza Lazo y y el obispo de Pablo Muñoz Vega. Crearon una comisión de notables para ir a zanjar el lío entre Roldós y Bucarán, porque Bucarán pedía la destitución de Roldós y Roldós pedía la disolución del Congreso. Para que se pongan de acuerdo, este grupo de notables llegaron y ahí pudimos hablar largo con cada uno de ellos y conversar con Galo Plaza. Y Galo Plaza se mataba la risa recordándonos que su padre, Leonidas Plaza Gutiérrez, ya terrateniente casado con doña Belina Lazo, terrateniente dueña de media sierra ecuatoriana, le mandaron a estudiar en Nueva York, es decir, al hijo pródigo, porque aquí no hacía nada, en Quito, Galo Plaza, se fue a estudiar en Nueva York y le coge la crisis. Y en la crisis se dañaron inclusive los correos, los sistemas le enviaban dinero. Claro, se desplomó toda la estructura de los Estados Unidos y entonces Galo Plaza contaba y dijo, miren, a mí en el año 29 me tocó vender manzanas en las esquinas de Nueva York porque no me llegaba la plata de mi papá para sobrevivir en mis estudios. Al final, recuerden que Galo Plaza no tuvo título universitario, o sea, no sé qué hizo en Nueva York. No supe nunca eso. Pero él contaba que vendió manzanas en Nueva York en la crisis y dice, sí, era trágico porque mientras nosotros estábamos sobreviviendo, vendiendo un paquete de 3 manzanas en $1, enseguida venían y nos decían, otro empresario acaba de botarse del piso 20 del edificio tal, del edificio Estior, porque los suicidios de los empresarios quebrados fueron, creo que se cuentan alrededor de unos 200, que no sé si se registraron. O sea, no se registraron como empresarios, pero aparte recuerda que, bueno, no es que recuerda, de lo que hemos tenido acceso al material de la época, se vendían los niños. Porque se vendían los niños. No había con qué. Claro. Porque primero era una boca menos que alimentar. Claro. ¿Para qué cosas los vendían? No sabemos, pero era común. Y se hacía todo tipo de trabajo, ¿no? Uno de los trabajos más apetecidos era lustrabotas. Era lo que más se buscaba, porque los estadounidenses, especialmente en el centro de la economía mundial, se llamaba Nueva York la capital del mundo, pues ahí estaban los negocios. Pobre, pero elegante. Y entonces se limpiaban los zapatos todos los días. Es un detalle impresionante que eso no me la sabía. Pero la historia se está repitiendo. Ahora tenemos un montón de chicos y chicas que tienen 2 maestrías, 3 maestrías, un PhD y están con el debido respeto trabajando de Ubers, de lo que haya, brothercito, lo que hay. O están cruzando el Darién. Ahora el Darién está con más control, pero está tratando de salir. Me contaba un amigo que ya va a viajar a Estados Unidos, que él tenía el turno de las 7:15 en la embajada, llega a las 7:15 y habían 300 personas esperando. En ese turno. Y todos con ese turno. Entonces, el problema, lo que hablábamos hace un tiempo, la fuga de cerebros. Sí. Ya, estamos teniendo. Y dicen, yo todavía no he ido a sacar mi visa para Estados Unidos, pero dicen que es muy aleatorio, depende mucho del que te entreviste para que te den, es decir, no son factores ni académicos ni papeles los que deciden tu visa o no,
sino esa entrevista, ese momento en el tú a tú. Y claro, hoy, con las órdenes de Trump, es más fácil negarte porque no están necesitando, pero lo que tú dices, si veo en tu carpeta que tienes 3 maestrías, que hablas inglés, que hablas francés, que hablas, caramba, o sea, ¿Y para qué quieres ándate, tú? claro, claro, exacto, El hijo entonces, de una amiga el hijo de una amiga, me decía: "Ay, le dieron la visa rápido". Claro, tu hijo estudia en la Politécnica Nacional, claro, primera, segunda pendejos no son. segundo, bueno, sí están bien pendejos, guambra. Segundo, que es muy importante, es menor de 25 años. Tiene Claro. 21, mamita. Es sangre nueva, listo para la picadora de carne. Esos son los que necesitan. No nos necesitan a nosotros, No, exacto. necesitan gente joven porque necesitan renovar. Porque en Estados Unidos, aunque ustedes no lo crean, pasa lo mismo que en Europa. Lugares que están envejeciendo muy, muy rápido. Japón. Japón, el mejor ejemplo, Japón. Entonces, la historia se está repitiendo. ¿Por qué decimos esto, mi querido? Yo estoy de acuerdo, que la historia se está repitiendo. Casi con 100 años, recordemos que en 1930 el telégrafo ya existía, aunque ustedes no lo crean, ya existía, había formas de comunicarse. Hay una anécdota de una persona que no es chistoso esto, no me recuerdo, pero decían que le mandaron un telegrama a París en quichua, diciéndole: "Hay una trampa, Caramba, hay una ¿quién habrá trampa, escrito? hay una trampa, no vengas". Porque el telégrafo era estatal, sigue siendo estatal. Sí, 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 y de hecho se inauguró al término de la dictadura de Ignacio de Veintemilla en 1884, porque el padre Matovelle, del que hablamos algún momento sobre el tema de la basílica y del corazón de Jesús y de todos esos, logró aprobar en el Congreso una resolución mediante la cual se financiaba la instalación de los postes del telégrafo Quito-Guayaquil. Eh, En 1884 se inauguró, o sea, comenzaron entiendo que 1 o 2 años habrán demorado en entender la línea, porque recuerden que el telégrafo era de poste a través de alambre, un alambre de cobre que estaba instalado aquí donde vive el Illich, con una maquinita que aplastaba dependiendo de la velocidad del dedo. Nosotros le conocíamos como punto y raya. Si hacías un movimiento rápido era punto, si le dejabas un poquito aplastado era raya. Entonces, y todo eso se iba como pulsos eléctricos por un cableado de poste Quito-Guayaquil. Así se comunicaba este país en ese con instrucciones entonces. de repetición. Sin embargo, así, ahora tenemos este tipo de cosas, ¿Ah? ya, y nos Y vamos se moviendo. quejan, Y y se se quejan quejan, porque llega con retraso de 2 segundos del mensaje. pero acaremos. Esa misma velocidad que tenemos ahora, que no nos llega ni siquiera un mensaje, nos llegan imágenes, videos, audios, estas llamadas. En el 2016, que decíamos hace un momento, el terremoto que lastimó, que hoy se celebra, no sé, se 9 años. conmemoran 9 años de ese lamentable suceso que fue muy alhaja de sentir en Quito, se movió bastante alhaja, pero lo que quiero decirte, se cayó el sistema de telefonía pública. Ajá. La radio no funcionaba, el celular no funcionaba. Increíblemente, por WhatsApp me pude comunicar con la gente. Sí, 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 sí. Sí, yo te cuento que a mí me cogió cuando estaba yo prestado a la Secretaría de Gestión de la Política con Paola Pavón, que era la ministra. Ella estaba en Bahía cuando le cogió el terremoto, Claro, terminaban un enlace sabatino con Glass, que desde Bahía ya se había ido a Guayaquil, y ella iba a Canoa, donde sus padres tienen una residencia. Y ahí les coge a estas horas aproximadamente, y entonces a la siguiente mañana ya no pudo venir porque se cortaron las carreteras y todo. Y entonces yo empecé a manejar el equipo de reconstrucción aquí en Quito, de contactos y lo primero que hicimos, el primero que nos llamó fue Jaime Nebot, que entonces era todavía el alcalde de ahí de Guayaquil. Guayaquil, Y sí. entonces lo primero que dijo es, a ver, señores, en una videoconferencia, señores, lo primero que hay que hacer es eviten el turismo de tragedia. Porque lo primero que van a hacer es tener gente desmayada, deshidratada, que no hace nada, que va a ir a ver y con los celulares va a estar grabando
Lo segundo, ataúdes. No sabemos cuántos muertos hay. Hay que mandar ataúdes porque pobres o ricos están tirados en las calles. Y lo tercero, los primeros eléctricos y telefónicos obreros que puedan llegar, que lleguen. Yo mando este rato, voy a mandar una caravana, autoricen que vaya, porque acuérdate que empezamos a restringir el acceso Y y estuvo todo. bien, obvio. Sí, sí. Y entonces él lo que dijo es, lo primero que hay que pedirle al país es que donen gasolina, aceite para los motores y agua. Punto. El resto ya llegará luego y saquen a los turistas de tragedia de allí. Ese, Claro. ese fue el, claro, y así se organizó luego, y ya, bueno, ya el país Claro, yo conoce esa lo misma que tú noche dices, estuve. las comunicaciones, es lo que me contaron primero, los primeros que llegaron a Manta fueron los eléctricos de Santo Domingo. He estado en 2 o 3 homenajes que les hemos hecho a los de la empresa eléctrica de Santo Domingo de los Áchilas, que llegaron enlodados, sucios, porque además había que vadear las grietas de las carreteras, meterte por caminos vecinales, pero llegaron y lo Y primero lo que algunos tú llegaron, y dices, algunas patas llegaron aquí. conectaron, conectaron la eléctrica, la electricidad, la luz, lo primero que pudieron y enseguida el teléfono, pero era vital. Claro, las comunicaciones. Y esas mismas comunicaciones es por lo que estamos topando el tema así. Ahora nos enteramos que, por ejemplo, el golpe blanco de China a Trump, no sé si viste en TikTok fundamentalmente, y también hay en Facebook y en Instagram, los cortos donde salen los fabricantes de las grandes marcas, Butoni, Nike, Adidas, etc., y marcas que yo en mi vida sabía, bueno, soy pobre, sabía que existían, y que te están diciendo, tu bolso que pagas $40,000, a nosotros nos cuesta, te lo vendemos en 1,200 y puedes comprarme uno. Tremendo golpe. Y nosotros somos los que fabricamos la Claro. misma calidad. Lo que no vas a tener es el logo que dice Chanel. Y te lo vendo directo. Este es mi WhatsApp, escríbeme. Hablo Sí, ahí inglés. se va, ahí vamos a entender, por ejemplo, por qué la guerra contra Huawei, Xiaomi, TikTok, prohibidos en los Estados Unidos, porque es una guerra de comunicación. Es decir, ahora los chinos agrícolas, como les acaba de decir el vicepresidente Vance, lo que pasa es que China está y los chinos acaban de responderle y decirle, sí, señor, nuestros abuelos, nuestros padres hicieron grande a China siendo agrícolas y adivinen a quién les vendíamos nuestros productos, o sea, ustedes, porque ustedes mira que Estados Unidos tenía una fuertísima producción de naranja y de manzana, La especialmente fresa, en las zonas cálidas de California, la Florida. de la Florida, acuérdate, que nos venían los postres, nos venían enlatados porque tenían toda la industria. Delaware, Detroit, eran las bases, o sea, uno regresaba a ver a Detroit, hablaba de Detroit y era la cuna de los mejores vehículos. La La ciudad motor, Chevrolet tenía la hoy ciudad motor. Detroit, me han mostrado, es un fantasma de ciudad llena de drogadictos empobrecidos Para que, tirados en las calles. para que tengan una referencia que tiene la creación. Barrios enteros de Detroit. Imagínense en Quito, hablando de Quito, eh, San Carlos, Solanda, Turubamba, Calderón, juntos, abandonados, Vacío. vacío. En Guayaquil, todo lo que es Sauces, Samanes, La Alborada, sí, hasta los barrios aniñados de Detroit cayeron. Sí, Alborada, la Kennedy Antigua, Kennedy Norte, todo junto. Ah, y la entrada a la 8, desaparecido, vacío. Las casas están ahí, hasta con muebles. sí. ¿Ya? Vacíos, porque la ciudad motor dejó de ser la ciudad motor. Ahora, aclaremos que todo esto empezó no es por los comunistas, ¿ah? Por si acaso. Todo esto empezó con, si Julio me ve esto, se va a morir, por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que empezaron a que produzcan, el Estado nada, que produzcan afuera. Y como dijo un conferencista chino, nosotros no les quitamos nada. Fueron sus empresarios que decidieron venir para acá. Nosotros no les dijimos, vengan. A pesar que Richard Nixon abrió la frontera. Y hablando de eso, Woodrow Wilson la tuvo muy, muy mal, demócrata, del estado de Virginia, cuando fue presidente de la Unión Americana.
Él empezó a trabajar. Republicanos como Taft, que empezaron con esto, Woodrow Wilson, que fue el creador del Banco Central, ahora el secretario, ay, me olvidé el nombre, La, la la Reserva Reserva Federal, Federal. la Reserva Federal. Esa fue la metida de mano al bolsillo de los ciudadanos americanos más descarada. Les confiscaron todo el oro pagándoles a $28 la onza, terminaron la confiscación y lo pusieron a $45 la onza. Eso es un robo. No sé en otra parte, pero cualquier es el robo. Pero volviéndote al tema, Donald Trump está aislándose. Así es, así Tratando es. de aislar, dice, no, es que vamos a hacer América Great Again. Pero seamos honestos, los grandes empresarios, como decía alguien, el dinero no tiene bandera. El dinero no tiene bandera. Tú puedes mover tu dinero como te interese. Es más fácil, le explicaba yo a alguien, le decía, a nivel mundial hay 3.000 millones de dólares diarios para inversión en gestión social. Nadie los recoge porque tienes que cumplir ciertos requisitos. Y la gente piensa, ah, no, yo quiero. Ah, sí, tienes que presentarme el proyecto y tu garantía. Pero es un dinero de interés social, obvio. Tienes que darme una garantía para asegurarme de que vas a invertir. Y ese tipo de cosas produce que la gente, bueno, las fundaciones, que como me explicaste tú hace algún tiempo, cuando los Estados Unidos de México decida, oh, perdamos el caso, que lo tenemos perdido, las fundaciones y otras organizaciones Ecuador sale del mapa, quedamos como un estado paria. Vamos a, claro, y vamos a perder esos. Y claro, ahora la idea, para ir cerrando ya, la idea general del programa es que esto se va a repetir, va a pasar, es decir, Estados Unidos va a entrar en crisis. Ahora, es la oportunidad del Ecuador, de Sudamérica, de poder generar ese producto, ese tipo de oferta que podamos venderle o a la Europa, o porque si Estados Unidos cae, ahora es diferente. En 1929, al caer Estados Unidos, Europa flotó y fueron a desaparecer en la Segunda Guerra Mundial. Ahí se gastaron toda la plata que hicieron con la caída de Estados Unidos, se gastaron estos pendejos en darse de balazos entre ellos por el señor del bigotito. Pero ahora, si cae Estados Unidos, le arrastra Europa. Lamentablemente, la economía la va a arrastrar Europa, por eso es diferente. Pero en cambio, América, con todo el potencial que tiene, Venezuela con las reservas de petróleo, Bolivia con el litio, nosotros con las flores, el banano, el arroz, tenemos una oportunidad. Y aquí es cuando hay que elegir a las mentes claras y precisas que puedan ver esta oportunidad. Porque Donald Trump no está viendo más allá de su gorra, hagamos América o grande otra vez. Sí, pero es que además, en estas últimas crisis financieras de la bolsa de valores, existen serios rumores que están tratando de probar, porque esto no es fácil. O sea, la gente piensa todo el mundo piensa que entra $1 millón en un portafolio. No, no entra. Eh, lo que te quiero manifestar, que Donald Trump está haciendo una fortuna. Besos, Zuckerberg, el de Facebook. Eh, Bezos es el de Apple, Zuckerberg, el mismo Elon Musk y otros más han perdido plata que da miedo. Pero el único que no ha perdido dinero fue, ay, ya se me olvidó el nombre. Bueno, una eminencia, también ganó en el 2008 en la crisis financiera mundial, porque dejó de tener bonos estadounidenses y empezó a buscar oro. Y la crisis del día miércoles de la semana pasada, en que aparecieron bonos del Tesoro de Estados Unidos vendiéndose, no fue China, fue Japón tratando de deshacerse de los bonos de los Estados Unidos. Estamos en una crisis. La guerra en este momento, si oyes a la gente que te dice, Estados Unidos ganará esta guerra, son las mismas personas que te dijeron que Ucrania va a vencer a Rusia. Claro, claro, Las claro. personas, o sea, ya te mintieron. Si tú quieres creerles, es que es tu cuestión. No nos arrastres al resto y no nos quieras convencer y no pretendas evangelizarnos. Despidiéndonos por hoy, mi querido Edison, por favor. Yo quería hacer un recuerdo respecto de la derrota de Estados Unidos en Vietnam,
porque para fines de marzo, hace 50 años, se está celebrando esto, a fines de marzo, hace 50 años de 1975, calladito, ocultándole al ejército de Vietnam del Sur, Estados Unidos firma con Vietnam del Norte un acuerdo para que permitan salir a las tropas sin víctimas. No les avisan a los civiles y el día 15 de abril sale el último helicóptero militar y luego del 15 al 30 de abril empieza una vorágine de gente vietnamita, del sur particularmente, que habían sido los empleados domésticos, guardaespaldas de los gringos. Algunos colaboradores, otros. Claro que les dicen, por Dios, llévenme, me van a matar. Ustedes han pactado con los, pero cuando lleguen acá no nos van a, llévenme. Y recuerdo en aquel entonces, yo estaba todavía en el colegio, pero ya en quinto o sexto curso, hay unas fotos en donde los gringos están subidos en los buses y en los helicópteros bajando a puñetazos a los vietnamitas para que no se suban porque eran los últimos puestos. El 30 de abril, Estados Unidos emitió un comunicado diciendo definitivamente no queda un solo estadounidense en territorio vietnamita, excepto los prisioneros a los cuales hay que ir a negociar para que nos devuelvan a nuestros prisioneros. 50 años de la derrota de Estados Unidos y hoy Trump, y tú decías también, casi 100 años de la crisis que por las mismas medidas que está tomando Trump se van a suceder. La próxima semana, abril está terminando, estamos a punto de llegar al Día del Trabajo, así es que ya pensaremos, porque abril es un bonito mes para hablar de historia, si se repite o no. Desde la creación, soy Ilich Romero Batarihuana, y con el placer de tener a Edison Miño en esta tertulia, les digo, ¡chao! Un gustazo.